En esta oportunidad vamos a ver los receptores colinérgicos y los receptores adrenérgicos. Para comenzar vamos a tener que tener claro ciertos conceptos. Bueno, como sabemos, esto va a estar involucrado en lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces vamos a tener esta división. El sistema parasimpático va a estar conformado por lo que es ya el tronco encefálico y lo que es el nivel sacro, mientras que en el en el sistema nervioso simpático va a comprender todo lo que es la parte torácica y la parte lumbar, ¿no? Entonces las diferencias principales que vamos a encontrar es a nivel de las neuronas postganglionares, porque tanto en el sistema parasimpático como en el simpático, a nivel de las neuronas preganglionares, todas vamos a ver que van a tener la liberación de la acetilcolina. La diferencia viene en las postganglionares, que eh, ya liberan lo que es la norepinefrina cuando hablamos del sistema nervioso simpático, ¿no? Porque en el parasimpático igual tienen una acción colinérgica. Esto se debe, por ejemplo, acá a nivel del parasimpático, de los cuatro pares craneales que conforman el parasimpático, el principal es el nervio vago. Entonces vemos que tiene una acción colinérgica, igual que a nivel sacro. La diferencia en el sistema simpático, lo que lo hace a nivel del tórax, es que actúa a nivel de la glándula este, adrenal, ¿no? En la médula vamos a ver que la acetilcolina va a producir una liberación de un 80% de la adrenalina y un 20% restante de noradrenalina, ¿no? Entonces va a haber una, es una diferencia enorme, ¿no? Entre ambos. Y eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de receptores colinérgicos, acetilcolina, y cuando vamos a hablar de los receptores adrenérgicos, vamos a hablar de la acción de la noradrenalina, ¿no? La adrenalina. Continuando, tenemos acá un cuadro en donde vamos a ver la actividad del sistema simpático y parasimpático en los diferentes órganos diana, ¿no? Entonces vamos a ver en el caso del ojo, en la iris vamos a tener al músculo radial y al músculo circular, ¿no? Entonces, cuando hablamos del músculo radial, vamos a ver que el receptor que va a estar presente ahí es el receptor alfa 1, el cual su acción va a ser la contracción. Y cuando hablamos del músculo circular, vamos a ver que su acción es parasimpática en el receptor M3, va a ocasionar la contracción. La diferencia es que en esta contracción del músculo radial, la pupila se va a ver dilatada, ¿no? Muy diferente es en el músculo circular del iris, que como tiene una forma de anillo, este se cierra y va a hacer que la pupila se vuelva mucho más pequeña. Entonces, cuando hablamos de estos dos eventos, se les conoce como, en el caso de la dilatación de la pupila, hablamos de la midriasis, y en el caso de la contracción de esta, hablamos de la miosis. Ahora el músculo ciliar, vamos a ver que tiene una mayor presencia el sistema parasimpático con su receptor M3, que va a ocasionar la contracción. Vamos al corazón. Acá tenemos el nodo sinoatrial o sinoauricular. Vamos a ver que está en el sistema simpático receptor beta 1, lo cual va a provocar que este se acelere. Como sabemos, el nodo sinoauricular es el marcapaso, no es el que regulador principal de la frecuencia cardíaca. En cambio, en el sistema parasimpático tenemos al receptor M2, que desacelera, pues, ¿no? La frecuencia cardíaca cuando hablamos de esta. En el caso de los marcapasos tópicos, bueno, no es de gran importancia tocarlo, pero vemos que tiene una actividad simpática beta 1 y que igualito va a provocar la aceleración, ¿no? Cuando hablamos de la contractibilidad, vamos a ver que
En el sistema simpático va a ser el dominante, ¿no? Con su receptor beta 1 va a incrementar la contractibilidad. También hay actividad beta 2 parasimpática a nivel atrial, pero es bien pobre. Incluso aunque se aumente la actividad parasimpática, no logra competir con el sistema simpático que aumenta, ¿no? La contractibilidad del corazón. Cuando hablamos de el músculo vascular, hablamos de arterias. Entonces vamos a ver las arterias espláncnicas, que cuando hablamos de estas nos referimos al sistema que están a nivel intestinal, ¿no? Y también de la piel, ¿no? Las arterias que tengan la piel. Entonces vamos a ver que el sistema simpático va a estar dominado por un receptor alfa, ¿no? Su acción del sistema simpático va a ser mediado a través de esos receptores alfa que van a ocasionar la contracción. Cuando hablamos de las arterias en el músculo esquelético, es predominante el receptor beta 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando hay un evento, ¿no? De tal vez de peligro, cuando uno está en esa situación, que se activa el sistema simpático, entonces cuando hablamos de los a nivel intestinal, ¿no? Se va a contraer y se va a disminuir la irrigación a nivel de los intestinos, igualito a nivel de la piel, ¿no? Entonces, ese es un evento que ocurre a nivel de, tanto de a nivel intestinal como de la piel cuando hablamos de su irrigación arterial más que todo. Y cuando nos referimos al músculo esquelético, vamos a ver que hay una relajación, o sea, a nivel de receptor beta 2. Como sabemos, el, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que cuando hay una acción igualito de peligro donde se active el sistema parasimpático, este se, las arterias se vasodilatan, ocasionando que llegue mayor flujo sanguíneo a estos tejidos, ¿no? Ahora vamos a hablar a nivel del endotelio. Como vemos, no hay actividad simpática. Lo predominante es sistema parasimpático a través del receptor M3. Ese receptor M3, cuando estamos hablando del endotelio, normalmente ocasionaría eh, vasoconstricción, pero vemos que acá actúa lo que es el óxido nítrico, ¿no? Antes era llamado este factor de relajación endotelial, pero ahora es conocido como óxido nítrico, ¿no? Entonces, a través de un mecanismo que luego vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que aunque hay aumento de calcio por receptor M3, como está acoplado a una proteína GQ, que ya luego vamos a ver que qué proteínas GQ están asociados a cada tipo de receptor, alfa 1, beta 1, M3, M2. En este caso, el receptor M3 va a liberar el calcio, pero este va a cumplir otra función dentro del endotelio, que va a hacer que se produzca la liberación de óxido nítrico y produzca una relajación. Cuando hablamos del músculo bronquial, este, vamos a ver que hay una actividad simpática ah, relacionada con los receptores beta 2. Estos receptores beta 2 van a ocasionar una relajación de este músculo. Y cuando hablamos del sistema parasimpático, vamos a ver que hay una contracción a través de los receptores M3. Entonces, esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con la patología del asma, cuando un paciente asmático se le da salbutamol, que es un agonista beta 2 adrenérgico. Entonces, esto ayuda a que la persona de ahí pueda respirar mejor, ¿no? Cuando se le aplica este agonista. ¿Por qué? Porque relaja y abre las vías aéreas. El sistema parasimpático lo que va a hacer es contraerlo. Entonces, se le da, para el caso del asma, un agonista beta 2 y un antagonista M3, ¿no? Para que evite la contracción del músculo, ¿no? Bronquial. Bien, ahora tenemos el sistema gastrointestinal. Vamos a ver que el músculo, vamos a ver específicamente las paredes, van a tener su actividad simpática va a estar dirigida por el receptor beta 2 principalmente, pero también va a haber una actividad de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Los alfa 2 están unidos a una proteína GI inhibitoria. Entonces, esto va a ocasionar una inhibición y posteriormente una relajación de las paredes del músculo, ¿no?
del tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de los esfínteres, en el sistema simpático vamos a ver actividad alfa 1 que va a ocasionar la contracción. A nivel parasimpático, tanto en la pared vemos que hay una contracción de los receptores M3, que es lo normal, ¿no? Por la salida del calcio y todo. Pero en los esfínteres vemos que hay una relajación. Esto se debe a que los receptores M3 no están en todo el músculo de los esfínteres, sino están en células adjuntas a estas. Entonces su acción no es en sí en todo el músculo. Es por la razón por la que el receptor M3 ocasiona una relajación, ¿no? En estas células. Eh, Cuando hablamos de la secreción ahora, vamos a ver que el sistema simpático no tiene acción y que predomina el sistema parasimpático, ¿no? Los receptores M3 incrementan la secreción en el sistema, en el tracto gastrointestinal. Y cuando hablamos del plexo mientérico, vamos a ver que el sistema simpático, a través de los receptores alfa, inhiben y el sistema parasimpático, a través de los receptores M1, lo activa, ¿no? Ahora vamos a ver el músculo genitourinario. Y vamos a ver acá el músculo detrusor, que va a relajar, ¿no? Por el receptor beta 2 y contraerse a través del sistema parasimpático por receptor M3, ¿no? El receptor colinérgico. El esfínter igualito va a ser contraído por receptor alfa 1 y relajado por receptor M3. Y por la misma acción acá se relaja, lo mismo ocurre acá a nivel del sistema gastrointestinal y el receptor M3, igualito acá M3. Y vamos a ver que en el útero los receptores beta 2 van a ocasionar una relajación. Incluso en las postas todavía se sigue utilizando cuando el bebé viene prematuro, se le da un agonista beta 2, incluso se le puede dar salbutamol, y esto le da un poco más de tiempo, pues, ¿no? Lo relaja el útero. Y en el sistema parasimpático vemos que hay actividad de M3, pero bueno, no es muy marcada. Para las contracciones vemos que hay receptores alfa. Y bueno, ahora lo que es en las vesículas seminales para la eyaculación vemos que hay una actividad simpática alfa. Igualito para la erección hay una actividad receptores M3, no está acá, pero la actividad es a través de los receptores M3 que al final van a ocasionar una vaso dilatación y van a hacer que los cuerpos cavernosos no sé, ya se erecten, ¿no? En la piel vamos a tener al músculo lomotor con actividad de contracción a través de receptores alfa, ¿no? Y de ahí las glándulas de sudor van a estar termorreguladas, un incremento a través de receptores M, muscarínicos, y también un incremento en los receptores alfa, ¿no? En lo que es pucrino. Y bueno, a continuación vamos a ver después los receptores ya en sí acoplados a una proteína, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con la primera, que son los receptores muscarínicos M1 y M3, acoplados a una proteína GQ. Entonces acá tenemos este, a este tipo de receptor, puede ser M1 o M3, le hemos puesto el M3 porque es el más común. Este es músculo liso. Entonces acá tenemos un botón terminal que va a liberar lo que es acetilcolina. Como ya habíamos visto, las terminaciones postganglionares van a liberar lo que es acetilcolina, ¿no? Cuando hablamos del sistema parasimpático, ¿no? Si hasta ahora estuviéramos hablando de el sistema simpático, viéramos que es la noradrenalina, ¿no? Pero por el tipo de receptor M3, muscarínico colinérgico, vamos a tener que es la acetilcolina, ¿no? Entonces la acetilcolina es liberada, ¿no? Las vesículas de acetilcolina se van eh, y sale al medio extracelular y se une a su receptor, un receptor M3 acoplado a una proteína GQ.
Esta proteína GQ va a tener tres subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Pero la subunidad alfa es la importante, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque esta subunidad alfa va a intercambiar eh, el, bueno, no va a intercambiar, sino va a ser una fosforilación, va a dar un fosfato, un grupo fosfato, porque eso está unido a un GDP. Entonces le da un grupo fosfato y va a pasar de guanosin difosfato a guanosin trifosfato. Entonces cumple una acción GTP-ASA, ¿no? Y fosforila lo que es a la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C va a actuar y va a activar a esta fosfatidilinositol difosfato. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta fosfatidilinositol difosfato eh, se desintegre en dos, ¿no? Forma dos. Uno que es el acilglicerol y el otro que es el inositol trifosfato. Como podemos ver, acá tenemos el retículo sarcoplásmico en este caso tenemos el músculo liso. Vemos que en sí es pequeño, ¿no? Entonces, el músculo liso en sí tiene un retículo sarcoplásmico bien pequeño. Los que sí tienen un retículo sarcoplásmico de mayor tamaño lo vemos en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, en donde sí el retículo sarcoplásmico es de mayor tamaño. Entonces, vemos que la actividad del inositol trifosfato va a hacer que se abra este retículo sarcoplásmico, su receptor, y salgan lo que es el calcio, ¿no? Igualito va a pasar con el acilglicerol, va a fosforilar lo que es la proteinquinasa C, y esta por ser una quinasa también va a tener acción eh, de, de fosforilar, ¿no? Entonces va a fosforilar los canales de calcio y va a hacer que el calcio del medio extracelular pase al medio intracelular. Estos niveles de calcio no son suficientes para provocar en sí una contracción, ¿no? Porque como vemos el retículo sarcoplásmico es muy pequeño y la cantidad de calcio que ha salido también es pequeña, ¿no? Y más el calcio que ha entrado no es suficiente, pero sí es suficiente para provocar una despolarización. El calcio, como es un ion positivo, va a transformar la célula en medio positivo adentro y negativo afuera. Entonces provoca esta despolarización y a causa de esta despolarización se van a activar otros canales de calcio dependientes de voltaje, que no se ven en la imagen, pero que sí están presentes. Entonces, esta cantidad de calcio es suficiente para provocar esta despolarización y va a hacer que se abran esos canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales de calcio dependientes de voltaje van a hacer que entre más calcio a la célula y ese calcio sí va a ser suficiente para provocar una contracción, ¿no? Entonces el calcio ya se une a lo que es la calmodulina en una proporción de 4:1, 4 moléculas de calcio por una calmodulina, y esta van a activar a la miosincinasa de cadena ligera. Esa miosincinasa de cadena ligera va a fosforilar a la miosina, ¿no? Pero no a cualquier parte, sino a la cadena ligera 20, al fosforilar esta cadena ligera 20 de miosina, que es la reguladora, entonces va a provocar que la actina se una, que la miosina se una a la actina y pueda provocar la contracción no final. Ahora vamos a ver la localización típica de los receptores M1. Se encuentran en las neuronas del sistema nervioso central, en las neuronas postganglionares simpáticas y en algunos sitios presinápticos. La localización típica de los receptores M3 es en el tejido glandular y en los vasos como es el músculo liso y el endotelio. Ahora, muy importante es de ver acá eh, que, como vemos acá hay un receptor M2, ¿no? Los receptores M2 están acoplados a una proteína GI que vamos a ver después que es una inhibitoria, ¿no? Entonces, al ocasionar esta acción de la proteína GI, va a ocasionar también que se abran los canales de potasio que están acá en la parte terminal del botón, ¿no? Del botón postganglionar.
Y esta, como sabemos, el potasio es un ion intracelular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se abran estos canales de potasio va a salir y va a provocar que adentro de la célula se hiperpolarice, ¿no? Se va a volver mucho más negativo. Y esto va a ocasionar que uno, que el calcio tampoco puede entrar y que no se libere lo que es la acetilcolina. Entonces aquí tenemos un evento de retroalimentación negativa ocasionado por la acetilcolina, ¿no? Porque la acetilcolina también inhibe, ¿no? Cuando ya hay cierta cantidad de acetilcolina ya que se eliminó, también tiene un proceso de retroalimentación negativa, ¿no? A través de los receptores M2. Acá ahora vamos a ver a los receptores muscarínicos M2 acoplados a una proteína GI. En este caso, este receptor M2 igualito va a tener tres subunidades, alfa, beta y gamma, ¿no? La unidad alfa acoplada a su GDP, que luego ya no es a GTP y bueno, lo principal de este receptor, como vamos a ver, es que trabaja con las unidades beta y gamma. Estas unidades beta y gamma van a participar en la activación de los canales de potasio. Entonces, de suma gran importancia es esto, porque como habíamos visto en la lámina anterior, acá en, en el feedback que ocasionaba la acetilcolina, habíamos hablado que se activaban los canales de potasio y ocasionaban una hiperpolarización. Entonces, la hiperpolarización que se ocasionaba ahí eh, evitaba, ¿no? O inhibía, ¿no? En este caso va a provocar una relajación, ¿no? Se hiperpolariza y no se contrae. Esta proteína GI también, o sea, mientras que la unidad alfa va a hacer todo, va a inhibir también la adenilato:ciclasa, ciclasa, ¿no? Porque como su mismo nombre lo di, es GI inhibitorio, o sea, todo este proceso de acá que se ve, se va a detener, no se va a dar, ¿no? Entonces de ahí su propio nombre. La principal acción que tenemos que recordar es la activación de los canales de potasio, ¿no? Su localización típica de este receptor M2 se va a dar en el miocardio, en el músculo liso y también en algunos sitios presinápticos. Continuando tenemos al receptor adrenérgico alfa 1 que está acoplado a una proteína GQ, ¿no? Este receptor alfa 1 ya es receptor adrenérgico, ¿no? Cuando hablamos de receptores tenemos a los colinérgicos, que son los muscarínicos y los nicotínicos, y adrenérgicos tenemos a los alfa y a los beta, ¿no? Entonces, igualito tenemos acá un montón terminal, este es músculo liso, ¿no? Entonces tenemos que igualito se secreta lo que es la noradrenalina, y la noradrenalina se va a unir a su receptor alfa 1, y este alfa 1 está unido a su proteína GQ, se cumple el mismo mecanismo que el anterior, lo mismo, que se fosforila fosfolipasa C, a través del que se activa se cambia el GDP por GTP, fosforila, sale el fosfatinoxitol difosfato, y crea dos sustratos, un sustrato de membrana que es el acilglicerol y el fosfatinoxitol difosfato, entra el calcio ocasiona de ahí la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, y las concentraciones de calcio ya son las suficientes, se une a la carbonulina en una proporción de 4 a 1, se activa la miosina de cadena ligera, esto fosforila la cadena ligera 20 de miosina y ocasiona que la miosina se une a la actina y se produzca la contracción, ¿no? La localización típica de este receptor alfa 1 es en las células efectoras presinápticas y en particular en el músculo liso. Como vemos acá también tenemos una feedback negativo por el receptor alfa 2, que el receptor alfa 2 también está acoplado a una proteína GI inhibitoria, o sea, va a inhibir, va a activar también lo que es los, los canales de potasio y va a hacer que el potasio salga y se hiperpolarice la célula, ¿no? Acá se despolariza, ¿no? Esa despolarización causa la entrada del calcio y el calcio ocasiona la contracción, acá se hiperpolariza, no hay entrada del calcio. El calcio, como sabemos, también es de gran importancia para que las vesículas, tanto en el anterior caso de acetilcolina como en este caso de la noradrenalina, lleguen a la parte de la membrana y de ahí sean expulsadas, ¿no?
en este caso la noradrenalina, y puedan cumplir su acción. Tenemos el receptor adrenérgico beta 2 acoplado a una proteína GI inhibitoria. Entonces acá se va a cumplir la misma función. Cuando hablamos de este receptor, su principal función va a ser la activación como ya hemos dicho, de los canales de potasio, y su localización típica va a ser en las terminaciones nerviosas adrenérgicas presinápticas, en las plaquetas, en los adipocitos y en el músculo liso. Y bueno, acá tenemos también de gran importancia es la disminución también del AMP cíclico, que luego vamos a explicar este mecanismo, ¿no? Y porque este es un mecanismo en sí de la GS, ¿no? La GS y la GIP tienen el mismo mecanismo, sino que la GI lo que va a hacer es inhibir todo ese proceso, ¿no? Entonces ahora ya hablamos de los receptores adrenérgicos beta 1, beta 2 y beta 3. Todos los receptores beta van a estar acoplados a una proteína GS, ¿no? Entonces ahora sí acá vamos a ver este mecanismo que vemos que el receptor beta 2 está acoplado a una proteína GS, igualito tiene tres subunidades, alfa, beta y gamma. El alfa está acoplado a un GDP, guanosina difosfato. Ahora sí, este guanosina difosfato se, se le agrega un grupo fosfato y se convierte en guanosina trifosfato. Este guanosina trifosfato activa lo que es la adenilato ciclasa y Ley luego, como ya usó ese fosfato que tenía, vuelve otra vez a GDP, a su estado de GDP y vuelve a estar en su estado inactivo, ¿no? Pero como ya activó a la adenilato ciclasa, forma o ocasiona un cambio conformacional de ATP a AMP cíclico. Eso es lo que hace la adenilato ciclasa, hace un cambio conformacional de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico va a una proteína quinasa A inactiva y separa la parte reguladora de la catalítica, la parte catalítica, ¿no? La proteína ya activa, fosforila y ocasiona cambios celulares, ¿no? Ocasiona también cambios celulares a nivel de ARN y todo eso, pero lo principales tenemos la activación de los canales de potasio, una hidrólisis de los fosfoinosítidos, un intercambio de sodio-calcio, un aumento del sodio o potasio ATPasa de esta bomba y la disminución de la homocisteína canal ligera, que es de gran importancia, como ya habíamos visto en la contracción. Entonces todo esto provoca lo que es la relajación. Este, Principalmente el intercambiador de sodio y calcio y esta bomba de sodio potasio ATPasa que hace que se hiperpolarice la célula y bueno, se relaje, ¿no? Hace que gane la relajación a la contracción, ¿no? La localización típica de estos receptores vamos a tener en las células efectoras posinápticas, en especial en el corazón, en los adipocitos, también en el encéfalo y en las terminaciones nerviosas adrenérgicas, presinápticas y colinérgicas. La localización de los receptores beta 2 son las células efectoras presinápticas, en especial el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿no? Y la localización típica de los beta 3 son en células efectoras posinápticas y en especial los adipocitos. Los dos principales son beta 1 y beta 2 que se encuentran en los tejidos principales, ¿no? Y de estudio en las patologías. Acá tenemos un cuadro, resumen, en donde vemos los tipos de receptores, los colinoceptores y los adrenoceptores, no colinérgicos, adrenérgicos. Tenemos a los receptores muscarínicos, M1, M2, M3, a los nicotínicos, que como vemos se encuentran más en las neuronas postganglionares y en las terminaciones colinérgicas presinápticas y en lo que son las placas terminales neuromusculares del músculo esquelético cuando hablamos del muscarínico NM y NN, ¿no? Esto también o su resultado del enlace ligando es una ruptura de los conductos de sodio-potasio, la despolarización, pero lo de más importancia cuando hablamos de colinérgicos son los muscarínicos, ¿no? Por su presencia en los tejidos de mayor importancia como es el sistema nervioso central y el corazón más que todo, ¿no? Y cuando hablamos de los adrenoceptores o adrenérgicos, vamos a tener los diferentes que ya hemos visto, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, cada uno con sus localizaciones típicas que ya habíamos mencionado, y también la principal acción, ¿no? Cuando vemos formación de inositol trifosfato y de acilglicerol, vamos a ver que es proteína acoplado a una proteína GQ
Cuando vemos que dice apertura de los conductos de potasio, inhibición de la anilato ciclasa, la que inhibe es la GI, igualito y una estimulación de la anilato ciclasa, si la GI lo inhibía, la S lo estimulaba, entonces todos los betas son estimulantes de proteína G, S estimulante, GI inhibitoria, aumento del AMP cíclico, ¿no? Y bueno, acá tenemos un, un ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos a lo que es una proteína GS, ¿no? Este es músculo liso. Entonces, igualito, la nitrociclasa, ATP, AMP, la proteína A, fosforila, a la miosincinasa de canal ligera 20 y ocasiona la relajación, ¿no? Cuando hablamos de contracción, vemos a una fosfolipasa C, entonces hablamos de proteína GQ, ¿no? Fosfatidinoestrol difosfato, el acilglicerol, inositol, abre los canales de calcio, ¿no? Se une la calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina, se une a la medicinasa de canal ligera, ¿no? Y ocasiona lo que es la contracción. No me había equivocado que es actúa la proteína A como fosfatasa, fosforila, entonces no hace que se una, ¿no? Y produce la relajación. No es activación, es la acción de la fosfatasa, ¿no? Del proteína A. Fosfato, le quita un fosfato, obviamente no se activa. Acá sí le daba, ¿no? La biosina se cadena ligera, le daba un grupo fosfato y hacía así que se produzca la contracción. Y bueno, cuando hablamos de corazón, pues, ¿no? El sistema adrenérgico beta, vamos a tener acá a la proteína GS, que te forma AMP cíclico, y forma la vía de la proteína A, ¿no? Hay la entrada de calcio a través de la adenatociclasa, ¿no? El retículo sarcoplásmico, que acá sí es de mayor tamaño y por ende el calcio sí cumple un papel importante en el corazón. El retículo sarcoplásmico, ¿no? Y obviamente de ahí su salida del calcio hace que aumente y ¿no? Ya actúa lo que es la troponina C y esta hace que bueno, de ahí se una lo que es la actina-miosina y ocasiona una velocidad de la contracción, una fuerza y también la velocidad de relajación, ¿no? A través del AMP cíclico, ¿no? Hay un control de este mismo. Eso más que todo aquí estamos hablando de músculo ya cardíaco, ¿no? Y bueno, el sistema guanil ciclasa GMP cíclico, que es eh, cómo explicamos acá la razón por la que la acetilcolina acopla un receptor no, no ocasionaba su efecto que debería darse, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un receptor, si es fosfatidilinositol difosfato, hablamos de un receptor acoplado a una proteína GQ, ¿no? Entonces, vemos que se forma el inositol trifosfato, el acilglicerol, el inositol se va al retículo, sale el calcio, se une a la calmodulina, y el NOSI, que es el óxido nítrico sintasa, activa a la conversión de la arginina a óxido nítrico por la acción de la citrulina. El óxido nítrico pasa al músculo lisovascular, ¿no? Y transforma a través del guaniliato ciclar soluble, pasa el GTP a GMP cíclico, hace este cambio de, no, de GTP a GMP. Luego activa una proteína sinasa G y esa proteína sinasa G activa lo que es la miosina y de lo que estaba eh, activa lo inactiva y produce lo que es la relajación del músculo lisovascular, ¿no? Entonces, esta es su acción del óxido nítrico, ¿no? Porque comienza con un proceso que normalmente nosotros habíamos visto que llevaba a la contracción, ¿no? Pero estamos hablando de la célula endotelial. Cuando hablamos de músculo lisovascular es muy diferente. Entonces vemos que este proceso, la colmodulina, cumple este proceso en el proceso de formación del óxido nítrico,
¿no? Y así ocasiona que en el músculo lisovascular se ocasione la relajación, ¿no? Sistema guanil ciclasa MP cíclico, ¿no? Y obviamente se da la relajación, la vasodilatación, no estamos hablando del músculo lisovascular, se da vasodilatación. Y bueno, eso fue todo. Si te gustó, te invito a suscribirte.